inmediación es un principio que te permite la proximidad física o temporal. Mediante la inmediación tú puedes aprender directamente la prueba con los sentidos y tiene una directa relación con la oralidad de nuestro sistema, ¿no? Es un contacto directo con la fuente de prueba. Esto permite, o la idea es que el juez que presencia la prueba sea quien dicte la sentencia. Tiene sus excepciones, seguramente que lo hablaremos en el camino. El juicio oral es el que garantiza la inmediación, bueno, a través de la oralidad. El mismo Ferrajoli refiere que el proceso tiene que ser oral para garantizar la inmediación. Podríamos hablar de los orígenes también de la inmediación. Decir que en el sistema, este principio es extraído del sistema americano. Pero en el sistema americano no existe el principio de inmediación como tal, sino que forma parte de lo que se llama la confrontation clause, ¿no? Donde engloba tanto el principio de inmediación como el principio de confrontación. No sé si podría complementar, Jeff. Bienvenido, Jeff. De verdad que me da mucho gusto. Aprovecho la oportunidad es la primera vez que disertamos con mi gran amigo Jefferson Moreno. Buenas. Hola. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación a Alex, a Yachay, a la doctora Silvia por permitirme compartir a su lado, porque eso siempre habla muy bien de toda la humildad que ella siempre ha tenido y la caracteriza, ¿no? A ver, yo creo, como dice la doctora Silvia, no estoy seguro si vamos a debatir porque ahí coincidimos. Yo creo que el principio de inmediación tiene una relación estrechísima con la actividad probatoria. Y por eso creo que es de uso y de aplicación en todo caso para la etapa de juzgamiento. Si nosotros dijéramos, en una audiencia de prisión hay inmediación, no, porque si partimos de la idea de que el principio de inmediación tiene una estrecha relación solo con la actividad probatoria, como dice la doctora Silvia, porque el juez tiene ese contacto personal y directo con la prueba, entonces en ninguna etapa anterior al juicio va a existir inmediación. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces quiere decir que nosotros cuando hablamos de inmediación, hablamos de actividad probatoria. Y si hablamos de actividad probatoria, entonces hablamos solamente de juicio. Entonces, si trabajamos sobre esa base, efectivamente es la etapa de juzgamiento en la cual este principio se manifiesta. Creo yo, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala la doctora Silvia respecto a qué es inmediación. E incluso, como dice la doctora Silvia, creo que va más allá, porque yo sé que ahora vamos a hablar del tema virtual, pero como dice la autora, va más allá solamente de visualizar la actividad probatoria. Es ese contacto físico que debe tener el juez con la fuente de prueba. Porque por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el testigo cuando declara en juicio no debe tener o no debe leer apuntes, no debe tener a su mano documentos, el testigo, porque viene a relatar respecto de hechos. ¿Cómo es que el juez sabe que un testigo está relatando hechos que efectivamente conoce en un juicio? Porque tiene ese contacto personal. Y como no está leyendo, como lo tienes frente a ti, entonces puedes percibir las reacciones, puedes percibir los sudores, puedes percibir los olores. Por eso es importante la inmediación. Así que en esa concepción yo estoy totalmente de acuerdo. Respecto de inmediación. Acaba de llegar el doctor Burgos. Sí, acaba de conectarse el doctor Burgos. Doctor, buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí. La mesa es sencilla, hago unas preguntas y cada ponente tiene derecho a participar, a preguntar e incluso a responder la pregunta. La pregunta que realicé fue acerca de por qué es importante la inmediación en este proceso penal, ¿no? Y si solo es importante, como dice el doctor Jefferson o la doctora Silvia, en etapa de juicio, o si existe anteriormente a esto, ¿no? Doctor, tiene su micrófono apagado.
Disculpen, fue una primera vez. Buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Buenas noches. doctor Alex, muchas gracias, ¿Cómo doctora estás? Silvia. Qué gusto verte. Después de tanto tiempo, creo que la última Sí. vez fue cuando tuve una audiencia en Huaraz, creo que la vi por ahí, en Huaraz, ¿no? ¿En una audiencia? Sí, y bueno, lamentablemente ya no podemos viajar a Huaraz ya, Qué pero de todas penita. maneras Pero de manera siempre... virtual, pues, doctor. Claro. No, pero siempre, doctora, muy agradecido también con su persona, con su amistad. Muchas gracias, de igual Bueno, la manera. conozco de varios años, y mi amigo Jefferson Moreno, también un gran amigo también que lo conozco de varios años, estos últimos años, y hemos compartido también más de una vez ciertas mesas. He tenido la gentil oportunidad de acompañarme en la ciudad de Huacho para presentar mi libro. Hemos escrito también un libro juntos también sobre la prisión preventiva. Bueno, y esperamos seguir trabajando. Bueno, no creo no sé si el doctor Jefferson, no sé Ya se va a ir también. si terminó su intervención, no sé si, o es que ya me tocaba a mí, no sé si algo más iba a decir el doctor Jefferson. No, por favor, doctor, le cedo el uso de la palabra completamente. Bien, muchas gracias. Bueno, claro, gracias por repetir la pregunta, mi estimado Alex. Yo de repente sí voy a discrepar. Creo que tú, Jefferson, decía de que coincidía con la doctora Silvia al respecto, porque si bien es cierto, bueno, nuestro sistema procesal tiene sus reglas generales y sus excepciones. Es cierto que en la etapa de juicio oral, donde más se concentra el tema de la inmediación, y si mal no recuerdo, es Nissan más el que introduce el término cara a cara y frente a frente. Face to face. Eso, claro, eso no lo dice Echandía, eso no lo dice San Martín, eso lo dice, si no me equivoco, Nissan más. Sin embargo, nuestro sistema procesal también establece ciertas excepciones, como por ejemplo la prueba anticipada, que no ocurre en el juicio oral. Entonces, también equivale al tema de la inmediación. Ahora, el doctor San Martín señala de que el mejor escenario respecto a la oralidad es precisamente la inmediación. O sea, como que que la oralidad e inmediación es una fórmula perfecta, en todo caso, para emitir pues una sentencia conforme a derecho, acorde con las circunstancias, con el desahogo de las pruebas. Sin embargo, también he advertido en el capítulo de los testigos, yo siempre, bueno, yo incido e insisto respecto al tema de los testigos, donde el testigo en verdad no establece, si bien es cierto, mucho se piensa que es el magistrado el que tiene que escuchar respecto a la información que ofrece el testigo, pero el testigo a la primera autoridad donde le da esta información Se cortó el doctor, ahí está. De lo que sabe o de lo que dice saber, es el fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solamente se piensa que respecto a la inmediación, como dice el doctor Jefferson, respecto a saber si es que la información que está proporcionando el testigo es cierta o no es cierta, solamente debe ser en cara al juez y no al fiscal? Como decía el fiscal, es que también la primera autoridad a la que recibe la información. Y ahora, por ejemplo, en el caso de corrupción de funcionarios, yo he conversado con un fiscal de corrupción en Lima y ellos están haciendo también interrogatorio con testigos a través de las plataformas virtuales, que obviamente vamos a llegar también a ese punto. Y obviamente no es que el fiscal simplemente diga, ya lo que me dijo el testigo, ya con lo que me dijo, con esto yo acuso, con eso yo sobreseo. También existe un razonamiento
y evaluación que esa información, si realmente es óptima o no. O sea, también debe existir un filtro de valoración por parte del fiscal, que obviamente no es para emitir una resolución decisoria, pero sí es para establecer una posición como parte procesal. Ahora, últimamente, bueno, en los últimos 4 o 5 años, incluso se ha estado debatiendo, discutiendo, y ahí el escritor Jordi ha incluso mencionado más de una vez de que no debería incluirse al tema de la sudoración o el tema del nerviosismo del testigo como una evaluación subjetiva pendiente o dependiente del juez para emitir una conclusión. Porque yo no creo que ningún juez en una sentencia diga, bueno, yo no le creí al testigo porque sudó sus manos. O yo no le creí al testigo porque justamente pestañeó. O sea, no podría llegar a esa conclusión. Podríamos el juez quizás guardarse muy internamente si es que realmente lo que le está diciendo el testigo, oye, mira, si está nervioso, está tartamudeando, pero no creo que la sentencia podría decir, yo descarto a la información de un testigo porque está tartamudeando. Yo creo que debe existir más bien valoraciones objetivas si es que esta información que ha sido ingresada en la etapa de juicio, pero realmente pueden ser confirmadas o corroboradas con otros elementos probatorios más. Esa es mi participación inicial, doctores. Gracias. Muy claro, muy claro. Doctores, no sé si alguien tiene una pregunta, porque quería incidir en lo que justamente mencionó la doctora Silvia. Doctora, usted habla de confrontation clause, que es, digamos, un principio de inmediación, o lo que entendemos, al menos continentalmente, por el principio de inmediación, pero ¿cuál es ¿existe alguna diferencia propia con el principio de inmediación? Porque, por lo que sé, esta confrontation clause es un derecho del imputado, a diferencia de nuestra inmediación, que digamos va dirigida al juez, ¿no? Es para valorar la prueba. Y me parece que desde ahí podemos extraer conclusiones distintas en la aplicación. Claro, la confrontation clause, como referí anteriormente, encuentra sustento o está contenida en la 6ª enmienda de la Constitución americana y está más referida en efecto al testigo, ¿no? Garantizar al testigo. En cambio, el principio de inmediación va más referido al juez, ¿no? ¿Y en qué consiste? La confrontation clause significa que el testigo va a ser pasible de la cross-examination, es decir, buscar las contradicciones y a partir de ellas arribar a una verdad histórica, ¿no? De lo que se busca. La confrontation clause ha tenido una evolución también en Estados Unidos respecto a las excepciones. En principio, todos los testigos deberían ser examinados bajo el principio de inmediación. Sin embargo, en algunas ejecutorias de Estados Unidos, en principio en el año 1980 más o menos, en el caso Ohio versus Roberts, se decía que la excepción del interrogatorio al testigo bajo la inmediación es cuando se demuestre que se ha hecho esfuerzos razonables para hacerlo comparecer y no se pudo hacerlo comparecer. Y si la declaración previa de este testigo revestida de criterios de fiabilidad y si el testigo era inaccesible, ¿no? Después fue evolucionando y se fueron reforzando los criterios para dar pie a la excepción. O sea, este criterio que les he referido partió en 1980 hasta el año 2004, en que se expidió el caso Crawford versus Washington, donde se dijo que no basta admitir una declaración previa que incumpla la confrontación solo para que sea fiable. Ya se endurecieron los presupuestos para declarar la excepción.
dice, se van a excluir las pruebas testificales cuando era un testimonio desde un inicio, cuando hay un entorno formal de esta declaración previa de ese testigo, se ha dado, por ejemplo, en presencia de un juez y de los dos abogados defensores, cuando el propósito de esta testimonial que está declarando, o sea, yo estoy declarando para dejar una prueba constituida. El testigo sabe que está declarando para dejar una prueba constituida. La intención es interrogarme, que el testigo sepa que me están interrogando para un proceso penal futuro. Entonces se refuerza los presupuestos para que se pueda excluir el presupuesto de inmediación. Entonces la figura es distinta, pues, ¿no? De la inmediación que nosotros manejamos. Porque, ¿cuáles serían las analogías entre la confrontation clause y el principio de inmediación? Sería que ambas requieren garantías mínimas para el sujeto acusado. Y las diferencias vendrían a ser que la confrontation es un derecho que asiste al acusado, como bien dijo Alex, y es un determinado tipo de prueba para poder formular el contrainterrogatorio. Hay una conexión entre ambas. El concepto de confrontación o de la confrontation es más amplio que la inmediación. Es por eso que los americanos no usan el concepto de la inmediación, porque la confrontation clause ya, el principio de inmediación y el principio de contradicción están inmersos en la confrontation clause. La incluyen directamente. La inmediación no incluye conceptualmente pues un derecho de interrogatorio cruzado, ni mucho menos. Eso sería básicamente la diferencia entre ambas figuras. No sé si los panelistas tienen alguna pregunta. Mira, si me permites, hay un tema antes de desarrollar, pero tiene mucha relación con lo que dice la doctora Silvia. Quizá una aclaración mejor, porque yo decía, el principio de inmediación tiene estrecha relación con la actividad probatoria, en principio. Esa sería la diferencia. No, y como tiene esa relación con la actividad probatoria, es propia del juicio. Hay un concepto de prueba anticipada, por supuesto. ¿Se hace actividad probatoria? Claro. ¿Aplica principio de inmediación? Claro que sí, porque tiene una estrecha relación con la actividad probatoria en sí misma. Ahora, es cierto que el fiscal recopila la información y convoca a fuentes de información como testigos y los hace declarar en su despacho. Entonces, yo considero, esa no es inmediación propiamente dicha. Por ejemplo, la doctora Silvia nos acaba de especificar, una persona que va a declarar tiene que saber, ¿cierto?, que está declarando para que esa declaración vaya a ser utilizada después. Nuestro sistema reconoce, por ejemplo, que el fiscal es el que recopila esa información, pero esa información, esa declaración que le dé el testigo, solo es para que él se genere convicción. Pero la actividad probatoria propiamente dicha, esa que finalmente sustenta condena, no es ese papel. O sea, no es esa acta de declaración que consta en la carpeta fiscal, sino es lo que finalmente diga el testigo en el juicio. Ahora, ¿por qué digo que tiene mucha relación con lo que dice la doctora Silvia? Porque no puedes reconocer inmediación a ese nivel porque la Corte Suprema Peruana ha traído a colación, a nivel peruano ha traído una sentencia interesante de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso de Alcahuaja y Tajeri contra Reino Unido. Y ellos terminan reconociendo que una menor que declara, no declara ante el fiscal, miren, declara ante el efectivo policial. Y esa declaración fue la base para una condena, sin necesidad de declarar ante fiscal. Y la utilizaron finalmente como prueba. No cumplía estándar de legalidad y aún así fue utilizada. Entonces, por eso es que creo, quizá con la aclaración podamos volver a estar de acuerdo. Tiene mucha relación el principio de inmediación con la actividad probatoria, sea cual sea la etapa en la que se realice, pero principalmente es la del juicio. Si es prueba anticipada que se hace antes, obviamente aplicará principio de inmediación, ¿no? Ahora,
a partir de ahí, sí creo que, como dice la doctora, este principio de inmediación está estrechamente vinculado también a la valoración que hace el juez de la prueba. Esa es finalmente su función, creo yo. O sea, para eso la hemos reconocido, para eso la hemos implementado, para que el juez tenga ese contacto directo. Es totalmente cierto que un juez jamás, no es, yo estoy seguro, no creo que haya, jamás se iba a poner en una sentencia el testigo suda, no creo, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero esa inmediación se manifiesta con el contacto directo, porque yo siempre decía esto, el fiscal recopila la información, viene una persona, declara y logra finalmente convencerlo. El fiscal lo lleva a juicio y le dice, aquello que me dijiste a mí, ahora díselo al juez, por favor. Entonces, es el juez que tiene ese contacto. Por eso es que el código, yo les decía al inicio, por ejemplo, por eso es que el código no permite que un testigo esté leyendo, que tenga apuntes. Entonces, me parece que ese es el sentido finalmente de la inmediación. Ese contacto personal, ese contacto directo. Yo sé que ahorita vamos a llegar, pero yo no estoy seguro si eso se respeta con un virtual, por ejemplo. O sea, está bien que Fiscalía recopile información a través de declaraciones testimoniales vía virtual, sí, porque solamente recopila la información. Ya verás si finalmente eso se corrobora con otra declaración, con otra fuente de información, etcétera, etcétera. Pero está bien para recopilar, pero para actuar, para condenar, para que finalmente el juez tome la decisión, ¿será esa la forma correcta? Yo sé que ahora llegamos. Pero, por ejemplo, con esas aclaraciones, creo que podemos volver a estar de acuerdo del punto de partida de la inmediación, ¿ah? Ya lo convenciste. Bien, no sé qué. Sí, lo que pasa es que como llego tarde, imagínate, llego tarde y quiero pelearme, Chancas, no, encima. jamás, sí, No encima, se vale. tardón y peleón, no, sí, totalmente de acuerdo con mi estimado, con Jefferson, claro. Lo que pasa es que el tema último respecto a los testigos, ¿no? Claro, no existe incluso utilizando lo que dice la doctora Silvia, tampoco existe contradicción en el tema de recojo de información por parte del Ministerio Público, porque, y no necesariamente información por parte del Ministerio Público, sino que la gran mayoría de los abogados no van a la fiscalía a preguntarle a los testigos, simplemente dejan que la fiscalía lo haga. Pero los abogados están citados también a hacer preguntas a los testigos, Claro. solamente que no lo hacen, pues no van, pues, esperan a que llegue la etapa de juicio para hacer el contrainterrogatorio. Ahora, si el abogado va a la fiscalía, tampoco existe contradictorio, pues simplemente es una pregunta, se hace preguntas nada más para obtener una fuente de información. Y obviamente en el tema de la inmediación, de manera muy estricta, siempre se ha estado desarrollando de que esta es netamente y exclusivamente por parte del Ministerio Público. Lo que pasa de que, ¿qué es lo que ocurre cuando, y yo bueno, luego del tema del análisis respecto a los testigos, que muchas veces de manera excepcional, como dice la doctora, que ha estado desarrollándose respecto al mismo, cuando el testigo no va y nuestro código señala de que debe existir un apercibimiento previo a la misma para que exista que el ingreso de la declaración por escrito sea valorado en la etapa de juicio, debe pasar por ciertos requisitos de procedibilidad. Pero lamentablemente ese escrito en la fiscalía, en la cual se da lectura, y muchas veces los abogados cuestionan porque no pueden hacer contrainterrogatorio, no se le ha informado al testigo que ver cuáles son las consecuencias jurídicas de esa información. Y ahí donde viene, creo yo, uno de los grandes problemas de valoración por parte del juez cuando quiere valorar el testimonio escrito cuando el testigo no va a la etapa de juicio. Y en los casos de violaciones sexuales que el doctor Jefferson también comentaba, la Corte Suprema ha relajado el tema de la elaboración de la prueba en esos casos contra la libertad sexual en menores de edad, ¿no? Mucho ha sido muy protector en ese sentido, ¿no? Los estándares probatorios
en el tema de violaciones sexuales, muchos se relajan hasta el punto que incluso el mismo juez puede incluso ingresar de oficio en ciertas pruebas para buscar, bueno, obtener en todo caso mayor verdad respecto a lo que ha ocurrido o lo que presuntamente habría podido ocurrir, lo que motivó la denuncia. Ahora, sí, Echandía mucho, cuando Echandía habla respecto a la inmediación subjetiva, tanto subjetiva como objetiva, sí, pues, no creo que ningún juez pues diga, pero es posible que sí haya, de todas maneras, que mencione de que yo no le creo al testigo porque estuvo cabizbajo, cada vez que yo le hablaba miraba al suelo. Pero ese tema de la inmediación subjetiva no va por ahí, ¿no? El tema de la inmediación subjetiva es más bien la proximidad que tiene el juez, el contacto que tiene el juez con determinados elementos personales que son mismos del proceso. Ahora, y lamentablemente, el tema de proximidad, o como decía Nissan más, de cara a cara, frente a frente, pues lo decían sin pensar de que mañana más tarde pues, la tecnología iba a revolucionar de tal manera de que más bien íbamos a utilizar la tecnología sin que esta no sea el divorcio del principio de inmediación. El mismo doctor San Martín en su libro Lecciones incluye a la videoconferencia, a los instrumentos tecnológicos dentro de su concepto de principio de inmediación. O sea, él ya hace varios años atrás ya señalaba que sí era posible porque incluso en España ya se utilizaban en el año 2000 precisamente estas tecnologías. La cosa es que nosotros en nuestro país todavía estábamos un poco atrasados. Incluso los protocolos y los reglamentos respecto a las audiencias virtuales que ha recogido el Poder Judicial de su protocolo temporal ha sido de España, ¿no? Que incluso ha sido copiado un poco mal, ¿no? Ha sido cortado en algunos conceptos, pero lo ha copiado y, bueno, y lamentablemente pues no ha hecho un mejor desarrollo porque incluso ya la misma España, luego de su experiencia de tantos años respecto a las audiencias virtuales, habría anulado ciertos juicios porque no se habría cumplido con ciertos estándares de garantías nacionales. Yo he criticado incluso este protocolo de Poder Judicial, este protocolo temporal de Poder Judicial, donde expresamente señala que hay que el juez solamente debe amparar garantías razonables. Y así lo dice de manera muy textual, que solamente debería de mantenerse la garantía razonable de un proceso. Yo digo, ¿y qué cosas son garantías razonables de un proceso? O sea, ahí que existen garantías constitucionales, pero no garantías razonables. Es como decir, yo voy a sacrificar una garantía por la otra porque lo que yo quiero es que se lleve a cabo el juicio, ¿no? Entonces, y eso, yo considero que eso no podría ser amparado por ningún órgano jurisdiccional. Bien. Doctor Burgos, yo sí tenía una duda que siempre se la quería consultar. ¿Cuál es la diferencia en verdad entre elementos de convicción, digamos, prueba, que según entiendo al doctor Jefferson, me dice que no habría inmediación, pero es que de verdad yo no encuentro una diferencia sustancial entre, digamos, elementos de convicción y prueba que avalaría que no existe inmediación, sobre todo cuando mandamos a alguien a la cárcel, ¿no? Bien, a ver, formalmente el Código Procesal Penal, yo entiendo, bueno, y aquí hay que respetar muchas opiniones de otras personas que también desarrollan respecto a la etapa de juzgamiento y la etapa de la investigación preparatoria, pero nuestro Código Procesal Penal, cuando desarrolla la sección de actividad probatoria, está dentro de la sección de obtención de prueba, de obtención de recojo de prueba o de búsqueda de prueba. Y cuando ya abre
la etapa de juicio oral se refiere expresamente a la actuación de prueba. Entonces, el mismo legislador, de manera literal, hace una diferenciación que la actividad de prueba es la obtención de estos elementos, y en la etapa de actuación de prueba estamos hablando del desarrollo o del desahogo de las pruebas en la etapa de juicio oral. El mismo doctor San Martín, es más, una vez en la Universidad de Piura tuve la oportunidad de que él sea mi profesor en una clase, y él incluso señalaba y cuestionaba que el término elemento de comisión era totalmente errado. Y bueno, yo me quedé justamente con esa idea, porque él decía que el término elemento de comisión más bien es el resultado del raciocinio que hace el juez, que es precisamente si es que este elemento que es ofrecido por una de las partes le convence o no respecto a la base o los sustentos de un enunciado. Y precisamente ese trámite o ese traslado de esa información que ingresa al magistrado debe de generar pues un razonamiento o una inferencia lógica que le genere convicción respecto a un acto, a una circunstancia particular. Y que eso era en verdad el elemento de convicción. Pero sin embargo, también señalaba de que el término elemento de convicción era cualquier información o dato que serviera para el proceso respecto a tu postura, a tu participación, respecto a tu posición. O sea, que incluso puede ser lo que recoge el Ministerio Público, lo que obtiene el Ministerio Público, es decir, lo que está en el expediente fiscal, o incluso puede ser lo que la defensa presenta, que no se encuentra en el expediente fiscal, pero todo eso le convence al magistrado porque lo presenta al proceso, lo incluye en el proceso. Ahora, lo que comentas respecto a la prueba es que justamente había creo un debate entre el doctor César Nakazaki ahora último con el doctor Juan Almanza, ¿no? Respecto a los estándar probatorio, ¿no? Porque él también señalaba que el término probatorio sí podría ser utilizado en las primeras dos etapas, no necesariamente en la etapa de juicio oral. Y es más, la misma Corte Suprema utiliza el término probatorio en la etapa de la investigación preparatoria. Por ejemplo, en el acuerdo plenario, donde se desarrolla la tutela de derecho. La tutela de derecho señala y incluye como la institución procesal posible para excluir, ¿qué cosa? Un elemento ilícito, un elemento ilícito, un elemento probatorio, dice, ilícitamente obtenido. No dice ni siquiera un elemento de convicción, dice un elemento probatorio ilícitamente obtenido. Y es por eso que también, en su oportunidad, el doctor Chinchay Castillo cuestionaba ese acuerdo plenario, porque decía, no, la Corte Suprema no debió de decir elemento probatorio, porque todavía estamos en la etapa de la investigación preparatoria. Entonces, y entre idas y venidas, respecto porque esa es una discusión de nunca acabar, de si es que realmente vamos a llamarle elemento probatorio o no cuando no estamos en la etapa de juicio oral. El término prueba en esencia es precisamente el ingreso de esta fuente, puede decir, que puede ser a través de un órgano, a través de un elemento, y que se desarrolla en un escenario que en otros países lo llaman el derecho de audiencias, donde se incluye el principio de inmediación, el principio de contradicción, el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de imparcialidad. Y durante todo esto, y la audiencia es el escenario perfecto donde se puede desarrollar precisamente todos estos principios para que cuando llegada el desarrollo de esta información se pueda convertirse precisamente en prueba, precisamente por el cumplimiento perfecto de todos estos principios. Lo que no ocurre precisamente en las primeras dos etapas. Porque en las primeras dos etapas simplemente es puede ser hasta una información hasta sesgada, porque lo que solamente se tiene es respecto a un determinado pronunciamiento dependiendo del requerimiento que hagan las partes.
que puede ser, por ejemplo, un tema de incautación, por ejemplo, un tema de embargo, puede ser un tema de prisión preventiva, puede ser un tema de impedimento de salida. No es el debate de todo el proceso sí, no es el debate de la naturaleza o la esencia misma del proceso en sí, sino respecto al resultado de una solicitud en particular. En cambio, en el tema de las pruebas, el debate, etapa de juicio oral es un tema esencial, principal, por eso te dice que precisamente la etapa de juicio oral es la parte más importante del juicio. Bueno, eso es lo que yo, en todo caso, en esencia, es lo que yo entiendo entre la diferencia del método de comisión con prueba. Creo que el doctor Jefferson quiere decir algo. Un minutito para terminar con una pregunta a la doctora Silvia. Mira, sobre este tema, yo no soy un hombre de etiquetas, así que pueden llamarlo sin ningún problema prueba. Pero mi pregunta es esta. Si es prueba, no tengo problemas en que así se le denomine. Es más, yo soy un seguidor de esa posición porque estoy de acuerdo en que en una audiencia de prisión un juez realiza actividad probatoria, por ejemplo, para verificar la existencia de sospecha fuerte. Pero digo esto, si toda la información que está en investigación se genera y finalmente termina siendo no un elemento de convicción porque el término no gusta, sino termina siendo prueba, esta es mi pregunta. ¿El juez puede condenar con esa información, o no condenar o absolver, con esa información que se ha generado en la investigación, pero que no se ha actuado en el juicio? Es imposible. Es imposible. Si no se ha actuado en el juicio, no lo va a poder utilizar. Y la única forma en la que una declaración pueda ser utilizada por parte del juez en el juicio es si es que, por ejemplo, se ha hecho uso de declaración previa. Entonces, llámenlo como sea, pero la inmediación sigue siendo parte exclusiva del juez a nivel de juzgamiento. ¿O estoy equivocado, doctora Silvia? No, no estás equivocado. Es más, justamente conversábamos en estos días con los integrantes de la sala, porque con este tema de la violencia de género y tal, hay muchas sentencias que suben a la sala y en donde se sentencia con la declaración de la agraviada ante la fiscal y sin presencia del abogado se los digo, eso lo he tenido hoy incluso, ¿no? Y hemos debatido mucho sobre esto con los integrantes de la segunda sala. ¿Qué pasa? No puede sentenciar con el solo dicho de la agraviada, con la sindicación de la agraviada. El procesado guardó silencio y no se ha incorporado ese dicho. No ha ido como... En todo caso, si no querías revictimizarla, haz una prueba anticipada, pues, ¿no? Tienes ese mecanismo jurídico para hacerlo. E incluso he estado leyendo algunas corrientes que van en el mismo sentido respecto de la Cámara Gesell. Igual, ¿no? Para darle legitimidad. Tiene que tener sustento la sentencia condenatoria, porque además los rangos punitivos se están exacerbando, ¿no? Entonces, en contrapartida, da seguridad a ese procesado, con todos los principios que son transversales a todo el proceso, ¿no? O sea, por lo menos esa es mi posición. Y así lo hemos planteado para que haya un criterio que seguir, ¿no? En la sala. Y ojalá en las dos salas que tenemos. Por eso es lo que comentaba, por ejemplo. Llámalo como gustes, pero si el juez no ha tenido esa inmediación con esa prueba en el juicio, no la puede utilizar. No la puede, y de sustento para una sentencia. Es que no hay forma, no. Es imposible, por eso es que decía, ese concepto de inmediación es exclusiva de la actividad probatoria propiamente dicha, y así quieren llamarlo, ¿no? Para no confundir los términos. Pero es que es propia de esa actividad. Por eso es que no puede ser propia de la recopilación de información, porque si bien es cierto, vamos a tratar como prueba, tiene que haber una diferenciación entre los actos de prueba propiamente del juicio y los actos de investigación de las etapas previas, ¿no? Sí, de acuerdo. Doctora, ya que lo mencionaba, siempre me ha parecido bastante curioso cómo es que en verdad, al menos el código trata de proteger la declaración de un menor de edad por criterios de victimización, que yo creo que en verdad son para resguardo de la memoria, pero exclusivamente lo hace
con menores y digamos, no lo hace con toda declaración testimonial, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas por la misma edad, más de 50, que pueden olvidar tal cual como lo hace un menor, ¿no? Y entonces no veo la diferencia de por qué sí resguardamos la declaración de un testigo menor de edad y por qué no lo hacemos con otro testigo. Al menos si lo primordial, parte de la inmediación es que esta información sea confiable, ¿no? Claro, y además porque el transcurso del tiempo, ¿no? En un sistema como el nuestro, hasta que lleves a ese testigo a juicio, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Y la memoria es frágil. Ahora se ha incorporado también en los temas de violencia de género. También se están tomando las declaraciones de las mujeres víctimas de violencia de género en Cámara GESE. Pero tienes razón, podría ser a pedido de parte, ¿no? Para que se perennice esa declaración tan cercana al hecho y con las garantías. Pero yo insisto en que tienes la prueba anticipada para esto, ¿no? Tienes ese instituto jurídico bien sustentado, yo creo que un juez se daría lugar a ello, ¿no? Claro, porque o sea, la actividad fiscal se centra en llamar a declarar y de ahí lo llamas a declarar un año después para juicio, Claro, donde los datos empíricos dicen que, digamos que ya te olvidaste de todo lo sucedido, ¿no? Sobre todo si son hechos traumantes, shock, en el caso de colaboración eficaz, por ejemplo, en esta influencia que tienen los medios en sembrar recuerdos, ¿no? y además la retractación también, ¿no? Claro, sí, La por retractación, supuesto. porque en ese lapso tan largo de tiempo que hay entre la cuestión fáctica y el momento en que llegas al juicio a declarar, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? La idea sería pedennizar las declaraciones en un primer momento, muy de acuerdo contigo. También lo decía porque revisando un poco esto de inmediación, me topé con estas normas, ¿no? de quiebre de juicio, ¿no? Cuyo objetivo yo entiendo es, digamos que el juzgador que inmedia con la prueba no olvide, pero o sea, me ponía a pensar en la primera sesión, en los alegatos de apertura, ya, en el primer testimonio, hasta los alegatos de cierre, yo creo que ya se olvidó prácticamente de todo, ¿no? Generalmente, yo que he trabajado en sala o también ahí, he visto el video, y entonces no Los sabía si audios. los audios, el video, si Mm. existía algún sentido en seguir quebrando juicios si se realiza más allá del octavo día. Claro, digamos que para ti el espacio es como muy corto y poco razonable, ¿no? Que más perjuicio causas quebrando que a lo mejor dando un espacio mayor para proseguir con el juicio. Ahora, en relación a este tema, por ejemplo, se suspendieron los plazos. Me llamaban jueces, algunos jueces de primera instancia y me decían, doctora, el caso quedó para alegatos finales, digamos, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo se aplica ahí? Si se suspendieron los plazos, prosigo nomás con los alegatos finales y como tú dices, veo los videos luego y escucho los audios y sentencio igualmente, ¿no? O sea, no sé. Esa sería la máxima de lo que dice Alex, ¿no? Qué sin sentido quebrar juicios porque te pasaste al 9º día, pero viendo la Exactamente. pandemia pasan 4 meses y continuamos, ¿no? Sí. Que la pregunta, disculpa, pero la pregunta también sería, ¿de dónde el legislador saca de que en 8 días el juez no va a poder recordar algo? O sea, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no Claro, 15? O exactamente. sea, no hay ningún sustento técnico de que en 8 días no se quiere el principio de inmediación. Ahora, es más, en la última pronunciamiento de la Corte Suprema me parece que de Ancash, donde señala de que el juez que reemplaza es el juez que se queda en el juicio, ¿no? Justamente por el tema del principio de inmediación, si no me equivoco. Yo he visto casos en Huaura donde al no dictarse el adelanto de fallo en 48 horas o porque no se notificó la sentencia en los 8 días posteriores, en el 9º día, la sala lo declaró nulo por un tema bastante técnico nada más, sin entrar al fondo de la condena o de Mecánico, la ¿no? sentencia. Sí. Sí.
Pero si Sí. pero ahí está el tema de los 8 días, ahí está lo que hizo, que de repente pienso yo que es un tema mecánico, no es un tema muy razonado, no sé no sé Claro. si Jefferson pensará diferente. No, no, al contrario, de acuerdo, de acuerdo. No, no existe un sustento en realidad para respetar esos 8 días estrictamente, aunque sí habría que hacer la salvedad de que el espíritu del código es que el juez conozca solo un juicio a la vez y termine Eso su... iba a decir yo, claro, ¿no? exactamente. Entonces, a partir de ahí, uno podría decir, bueno, 8 días, una semana, y él solamente tiene un juicio, quizás si pasa la semana ya se confunde. Entonces, obviamente es ajeno a la realidad, porque el juez tiene pues 10 juicios, es decir, bueno, para ser generoso, ¿no? 5 juicios, 10 juicios en trámite. Pero sí creo, porque este tema que acabamos de sacar ahora, o bueno, que Alex lo ha puesto en la mesa, es porque qué diferencia tenemos con los menores, con las personas mayores, ¿no? ¿Por qué ahí sí no se analiza esto del tiempo? Me parece que no se reconoce que en el caso de los menores, en el caso de los mayores, en el caso de víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, el sustento eh, no es necesariamente el tiempo, sino es la evitación de un doble sufrimiento, o sea, esa La revictimización, no revictimización. hay que permitirla, ¿no? Y es porque se evita llevarlas a juicio. Pero efectivamente esto de los plazos no tiene un sustento, es correcto, estoy de acuerdo. Con la salvedad, ¿no? De la idea del código de que el juez conozca un juicio a la vez. Algún día, ojalá. Es que con 10 juicios, al mismo tiempo, el día siguiente ya no te acuerdas, ¿no? Se te dicen el 38-40, ¿qué dice? No hay forma. ¿Qué será? No, a ver, la doctora Silvia no me dejará mentir, pero no sé si pasa a ese lado. Pero, por ejemplo, a este lado, yo soy abogado defensor particular, eh, este tema de la virtualidad le ha sumado mucho más problemas. Porque si antes nosotros teníamos problemas con que el juez conozca más de un juicio a la vez, ahora con el tema virtual, como estás en casa o como estás en tu oficina y no te mueves, entonces tienes juicio de 8 a 10, de De 10 a 10 12, a 11, 12 a 1, y uno está con 3 computadoras al mismo tiempo y parece ser que se piensa que no hay nada que hacer más que eso y estamos solo en eso, ¿cierto, doctora? O sea, es mayor la carga. sí, comentábamos con Jefferson antes de iniciar que yo siento que trabajo mucho más que cuando estaba en la oficina. Lo que pasa que particularmente en mi sala, les comento ya, hicimos la programación de todas las audiencias que no se llevaron a cabo en la cuarentena. Entonces teníamos especial interés en que salga, pues porque ya pobre gente, pobres litigantes y saturamos agosto como no tienes idea, ya no importa, ya nos sacrificamos. Pero qué tal que llegó agosto y seguía la cuarentena en Huaraz. Entonces nuestra corte dijo ya, la doctora Sánchez se va a la sala de emergencia. De modo que yo tengo todo mi día copado, pero tengo libre de 1:30 a 2:30. Entonces ahí me meten el juicio de la sala de emergencia, ¿me entienden? Y a las 5 que termino mis audiencias de mi salita, de la segunda, comienzo lo de la emergencia. Entonces, ahorita estoy al borde del colapso ya, ¿no? Pero es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Y además, después de eso, se entiende que comenzamos a proyectar, pues, ¿no? Porque hay que notificar y tal. Entonces, yo siento de verdad que estoy trabajando el doble. No me estoy quejando, ni mucho menos, estoy comentando. Estoy pensando en voz alta. No, pero ese trabajo, disculpe doctora, pero ese también el trabajo, el doble sí se ve en muchísimos magistrados, porque, verdad, sí es doble trabajo, porque yo he conversado con un magistrado y el tema de la concentración es mucho más que cuando estás de manera presencial en una sala de audiencias. Incluso es hasta un poco, quizás un poco más lenta, incluso la audiencia, porque el Se momento de toma la su tiempo. recepción, el tema del emisor y la recepción, de momento que uno habla, cuando dos personas están hablando, se baja el volumen y no se escucha nada. Entonces uno tiene, a ver, dígame qué cosa ha dicho, voy otra vez a repetir y otra vez repetir. Entonces eso no ocurre pues, de manera presencial. Entonces una audiencia que podría haberse durado de repente 1 hora,
hora y media, podía durar el doble. Ahora, los expedientes, esto me dice es otro tema, porque los expedientes, no todos tienen la facilidad de tener los expedientes en su casa, y entonces les facilitan el expediente de manera virtual. Y ojalá pues que le toque un buen asistente que le haya escaneado bien el expediente, porque a veces le toman foto mal todavía, Sí. y así se lo mandan, ¿no? Y de ahí donde viene justamente, no, es verdad, muchos magistrados saben de que los problemas de la virtualidad no solamente es de la parte de los abogados o de la fiscalía, también es también de los magistrados. No, de todos los sujetos procesales. Ahora que comenta lo de los expedientes, por ejemplo, yo soy loca expediente. Yo no me siento a la audiencia si no tengo mi expediente ahí. Lo saco, pero debajo de la cama procesal, de donde sea. Entonces, y yo soy muy maniática, muy de las tablas, ¿no? Yo un día antes ya sé qué expedientes tengo. Entonces, el sábado, los fines de semana, yo tengo todos mis expedientes de la semana. No hay forma que yo me siento mal. O sea, ya es un tema personal, no sé. A mí no me vas a mandar fotitos, porque como tú dices, me las atravieso. No. Entonces yo sí hago mi cuadro sinóptico y sé lo que voy a preguntar, lo chanco, lo grito, bueno, ya es mi estilo. Pero así es, así trabajo yo. Cada quien con lo suyo. Esto de la virtualidad ha traído beneficios, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo hablaría como una ventaja de la virtualidad, por ejemplo, la puntualidad, ¿no? Y no solo la puntualidad de ustedes, los abogados, sino de los... Yo he conformado, yo estoy en la sala, acá en la corte, 5 años. Y he tenido varios presidentes o varios integrantes de la sala, pero he tenido algunas presidentas que me han tenido sentado un cuarto de hora, porque se estaban acicalando, ¿no? Entonces, eso me parece una falta de respeto más que a mí, a los sujetos procesales que están esperando. Está el señor fiscal, está el abogado, o sea, el tiempo vale oro, ¿no? Entonces, eso ya no pasa ahora, porque te sientas a las 10, y si 10 y 1, 10 y 2 no aparecen, le reviento el teléfono, pues no, ya, ¿qué pasó? Se te colgó la máquina, ¿no? Entonces, sí, yo eso lo veo como una ventaja, por ejemplo. Bien, cuando preguntaba acerca de esto de la inmediación, si es que existe, no necesariamente en juicio oral o si no es tal, en audiencias de prisión preventivas, también se me venía a la mente si es que en verdad la inmediación permite, es un tema que hemos discutido bastante con la doctora Silvia, estas resoluciones orales, ¿no? Inmediatamente finalizada la audiencia, una vez que se ha tenido conocimiento de los elementos de convicción, el código manda una resolución oral, que personalmente me parece perjudicial, pues, porque no existe la capacidad de sintetizar tanta información como se hace en algunas salas nacionales, por ejemplo, ¿no? 2 horas después ya están dictando resolución con 1000 elementos de convicción que creo que jamás humanamente no es posible leerlos, ¿no? Y si es que en verdad la inmediación permitía a un juez aprender tanta información para dar una resolución, una resolución oral, ¿no? Ya, pero la inmediación no necesariamente es para que dé la resolución oral en ese momento, ¿no? Sí es importante. Hay casos y casos. Hay casos extremadamente simples en que sí los puedes oralizar. Escuchas a ambas partes, la experiencia que te da la práctica, de ir tomando nota. Y ya te digo, más aún si has tenido el expediente, ¿no? Ya has resaltado lo más importante, sin que eso signifique que ya vayas con una decisión, ni mucho menos, ¿no? La idea es escuchar ambas partes y a partir de ello formar tu convicción y debatir en ese momento. Si lo vas a oralizar, haces un receso y lo debates con los integrantes. Pero sí puedes elaborar una resolución en tu estudio, en tu casa, de manera más meditada, y con las ventajas que da la inmediación, ¿no? Porque se te queda en la mente todo lo que has escuchado, cómo has visto el procesado y todo ello. Se puede dar de las dos maneras. Ya te digo, si hay casos extremadamente simples, sí se puede realizar una prisión preventiva. Ahora, si revisa algún grado de complejidad, pues es irresponsable. Llévate el expediente a casa, revísalo minuciosamente. No sé qué opinarán mis colegas que están en el otro lado, ¿no? Yo preferiría, o sea, si es como abogado, yo preferiría que el juez me diga, como ha pasado, yo tuve una audiencia de prisión recientemente de un caso demasiado complejo, con mucha información, al extremo
de que los elementos de descargo de la defensa que nosotros presentamos para la audiencia de prisión fueron más o menos 1.500 hojas de descargo que nosotros presentamos. El requerimiento fiscal tenía como 800 páginas y los anexos eran como 7 tomos. Y el señor juez, al finalizar el debate, nos dijo, yo tengo en claro que la decisión la tengo que emitir de manera inmediata, ahora, de manera oral. Pero entenderán ustedes, por la complejidad del asunto, que me tengo que tomar un tiempo. ¿Qué le digo? Señor juez, por favor, tómese el tiempo que usted necesite, porque mientras más tiempo, más razonado, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. Me parece que es una cuestión de criterio, porque como, por ejemplo, hay una regla para las audiencias de prisión que se tienen que convocar máximo de presentado el requerimiento, corríjame si me equivoco, dentro de las 48 horas, ¿cierto? Obligatoriamente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que en Sala Nacional, por ejemplo, donde los casos son muy complejos, donde hay muchos investigados, hay casos en los que hay 30 imputados, imagínense. Entonces, el juez convoca porque la ley le dice que tiene que convocar dentro de las 48 horas. Entonces, verifica nada más si están todos, se presentan, falta un abogado, otro abogado, o por ahí que se presentan nuevos elementos y dice, bueno, reprogramamos. Y de ahí lo reprogramamos a 2 semanas después. Pero ya cumplimos con la legalidad de convocar dentro de las 48 horas. Y hay otros magistrados que dicen, ¿para qué convoco dentro de las 48 horas? Si es que a los abogados recién les han notificado, lo paso de frente para 2 semanas. Es una cuestión que hay que manejar, me parece, en cada caso. Porque como dice la doctora Silvia, hay casos en los que es muy sencillo resolver con la experiencia del magistrado y tomas nota. Y además el juez va a la audiencia y quiere escuchar de las partes, creo yo, he logrado interiorizarlo, creo, o intento interiorizarlo con el tiempo. El juez quiere el meollo del asunto. Ya no quiere que le dé círculos por otros lados, sabe cuál es el problema y quiere resolver ese problema en específico. Entonces, espera de las partes una información nutriente sobre ese problema en específico. Si tú le das esa información y todo queda sencillo en audiencia y el juez te hace preguntas, a mí me gusta, por ejemplo, que el juez haga preguntas porque es esa la forma de saber qué está pensando, puede resolver de inmediato. Y en otros podrá incluso saltarse la legalidad, en algunos casos, para resolver de manera más razonada. No tendría ninguna objeción. Es que la dinámica de sala es distinta, ¿no? Te está hablando tú un poco de primera instancia, ¿cierto? Cuando tú vas a hacer tus alegatos para que... La dinámica de sala es que, ¿qué es lo que espera el colegiado? ¿No? Es que llegue el apelante y como tú dices, entre al meollo y me diga, doctora, esta resolución de alzada me causa agravio considerando cuarto porque dice tal cosa y tal. Pero no, y llegan y se manda con una dogmática que piensan que me están dando una clase de, ¿no? A ver, señoría, pues, está gastando su tiempo, tiene 10 minutos, vaya al punto, por favor. ¿Cuáles son sus agravios? ¿Qué considerando se está? Entonces, ese es de todos los días, ¿no? Entonces, el artículo 405 explicita, incluso hemos conversado con los integrantes de la sala, que hay que ser un poquito más exigentes en el tema del filtro, de la admisión de la apelación. Porque si no cuestionas, no me dices... Otro problema recurrente en salas, por ejemplo, es, dice, pido la revocatoria de esta resolución porque hay falencias de la motivación. Ya, pues estás dando argumentos de nulidad, por Dios. O sea, ubícate. ¿Quieres la nulidad o quieres, pido la revocatoria y si no, la nulidad? O si no, al revés, quiero la nulidad o si no, que me la revoque. No saben ni lo que quieren. Ya desde que lees el escrito es de pata, Dios mío. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo con la doctora. Si quisiera, solamente en defensa de los abogados defensores, ¿no? Solamente quisiera decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo en que, por ejemplo, regla de admisibilidad, pretensión concreta, ¿no? Tú tienes que tener una pretensión concreta. Pero sí he discutido mucho en algunas oportunidades. Disculpen que me escape un ratito, es solo por defensa, un minuto. Hemos discutido mucho porque yo lo he hecho. Y le acepto, yo lo he hecho, doctora, en algunos casos. Pretensión principal es la revocación de la resolución, venida en grado. Porque considero que actividad probatoria insuficiente, etcétera, con argumentos de revocatorio, de revocación de sentencia.
Pero alternativamente y de manera subsidiaria, he solicitado la nulidad porque como defensa tratamos de realizar todo acto que sea efectivo para el caso. Entonces puede ser que la sala no esté de acuerdo con mi pretensión de revocatoria, pero sí puede ser que estén de acuerdo con mi pretensión nulificante. La planteamos, pero como alternativa. Solo si es que la primera no es aceptada, recién podrían analizar la segunda. Ya, pero sustentas cada pretensión. Claro, Porque los claro. sustentos son distintos, ¿sí me entiendes? De acuerdo, sí. Claro. Y además no te olvides que la sala tiene el poder nulificante también, ¿no? O sea, revisamos minuciosamente y si no va, pues no va. De acuerdo. Bueno, yo también pienso lo mismo que Jefferson, ¿ah? Y quiero voy a agregar algo más. Nos estamos viendo del tema de inmediación, pero este tema es importante. Es que Jefferson nos ha jalado su tema. Es que mira, lo que pasa es de que también la nulidad, ahí tenemos un problema histórico de que antes la nulidad era un recurso. Y entonces a veces, bueno, a veces se piensa, no puede ser revocatoria y nulidad a la vez, porque obviamente yo también pensaba lo mismo, que estamos hablando de una pretensión ambigua, o que quiere revocatoria y quiere nulidad. Pero la nulidad es un remedio, en verdad. Entonces lo que se busca es que se cure, que se sane justamente ese enfermo que es la resolución de primera instancia. Y lo otro es precisamente la revocatoria. Ahora, mucho depende también en qué sala uno va. A veces sí hay salas que sí aceptan ambas, pretensión de comisario Jefferson, yo puedo hacer de manera alternativa, ¿no? Pero hay salas que no las aceptan. Pero hay salas que no la aceptan. Por ejemplo, en Guaura no la aceptan, por mucho más que esté sustentada y diferenciada. Sala dice que no es ambiguo, y como es ambiguo, no. Entonces, por ejemplo, cuando yo he ido a sala, ¿qué cosa? Pido siempre revocatoria. Pero cuando hago mis argumentos, ahí le doy un taquito de nulidad. Entonces, qué importante es conocer a las salas, ¿no? A los claro, vocales. Claro, entonces yo creo que sí, yo creo que a veces, y a veces cuando uno va pues, a una sala que no conoce, entonces ahí donde viene el problema, ¿no? Uno no sabe más o menos cómo es el manejo. Ahora, respecto a lo primero que se estaba conversando, respecto al tiempo, también le doy la razón a Jefferson porque dese cuenta que las partes son las únicas que van a plantear nulidad en el caso de que de repente el juez considere irse un poquito más allá de lo que establece la ley, y si las partes están de acuerdo con eso, pues ellos han convalidado el acto. Entonces, por eso el juez le pregunta a las partes, oye, no lo puedo hacer hoy día, lo puedo hacer mañana, y le pregunta, ¿lo puedo hacer mañana? El abogado, por supuesto, pues, porque eso ¿qué me va a significar? Que el juez está interesado en resolver, necesita tiempo para hacerlo. ¿No? Claro. Y yo también he dicho lo mismo, tómese todo su tiempo, ¿no? Analícelo bien. Y yo convalido precisamente. Yo no podría, mañana más tarde, si la resolución es adversa a mí, yo no podría decir, no, nulidad porque resolvió fuera el plazo. No, yo acepté eso, pues claro. Esto me pregunta. Ahora, recuerdo que tuve una audiencia de cese de prisión preventiva en estas épocas de pandemia y la magistrada, bueno, me rechaza el pedido de cese de prisión, y yo en ese mismo momento, por un tema de practicidad, la verdad que no era una audiencia compleja, lo realizó en la resolución y ahí mismo anoté y ahí mismo yo alegué mi recurso de apelación, porque también dije, si lo hago por escrito, también me iba a hacer un problema, entonces ahí también lo alegué, inmediatamente se elevó a sala. Y yo creo que ese es un tema de complejidad, sí, pues. Ahora, la primera casación de Guaura, que fue, si no me equivoco, 1/2016, ahí me parece que ahí muchos magistrados de primera instancia se han olvidado de que ahí señala de que la prisión preventiva en el caso de reos libres debe ser notificado al imputado, porque cuando es reo en cárcel se le notifica en la carceleta, obviamente, y la necesidad de las 48 horas es porque es necesario que resolver su situación jurídica porque no puede estar más tiempo detenido. Entonces claro. se convalida la detención porque existe un requerimiento de prisión y se amplía esos 24 o 48 horas de detención preliminar, se amplía para resolver la prisión preventiva. En caso de reos libres, no. Entonces no hay necesidad de las 48 horas. Entonces la verdad que
y se olvidan de esa casación porque dice que hay que notificar no solamente al abogado, también al imputado y su domicilio real. Y entonces no justifica la 48. Tiene que notificarse normalmente como debe llevarse a cabo de manera normal. Pero, bueno, lamentablemente sí, pues he visto muchas veces en Justicia Viva de que se programa inmediatamente 48 horas y 30, 40 pues acusados, ¿no? Y todo se llena de sal y se llena la sala de muchísimas personas como si fuera algo totalmente urgente, ¿no? Yo creo que ahí viene esos problemas El de manejo, interpretación, ¿no? entiendo yo, y no van a la esencia misma de la naturaleza de lo que quiso del que quiso decir el legislador, y no simplemente un aspecto meramente mecánico, ¿no? Regresamos a lo mismo, ¿no? Sí, para volver al tema, pero en impugnación, doctora, ya que estamos tocando el tema, en inmediación mucho se discute, digamos, perdón, en segunda instancia, en segundo grado, mucho se discute si es que existe inmediación, ¿no? Que, digamos, el tribunal revisor, el tribunal de segundo grado, puede cambiar la valoración que le dio, que no puede cambiar la valoración que le dio el juez de primera instancia, en tanto no tiene esta percepción, digamos, de la prueba, ¿no? No inmedia con la prueba. Entonces, no sé cuánto cambie esto con la llegada de la tecnología, ¿no? Porque podría entenderlo, digamos, hace 10 años, un poco más, pero ahora donde las audiencias virtuales permiten reproducir todo el juicio de primera instancia. A ver, la inmediación en segunda instancia. En principio, la sala puede actuar prueba en segunda instancia, ¿no? Hay presupuesto para ello, así lo establece el Código Procesal Penal. También está vigente el artículo de la condena del absuelto, que si bien tenemos una jurisprudencia, haciendo un control convencional, digamos, no se puede, aun cuando la Corte Suprema ha emitido varias resoluciones al respecto, ¿no? Al principio dijo que sí se podía, que había que crear un organismo de revisión y tal, pero nunca se hizo y al final optó por que no. Pero legalmente sí se puede, ¿no? El código lo establece, la condena al absuelto está establecida en el Código Procesal. Ahora, en relación a las pruebas que ya sirven de sustento a las sentencias que suben en alzada, pues sí, pues, ¿no? Tienes razón, porque en realidad todas esas pruebas actuadas y que han sido valoradas, y podría la sala revisar todos los videos y todos los audios y ver qué valoración le han dado, ¿no? Como bien dice el doctor Burgos, no se trata de ver si sudó o no sudó, ¿no? Sí es cierto que el lenguaje corporal también es importante, ¿no? Pero eso sí lo podría verificar yo en un video claramente, ¿no? No sé ahora sí con este tema de las audiencias virtuales qué tanto se puede. Bueno, ya llegaremos al punto de las ventajas y desventajas y cuándo es válido y cuándo será constitucional una audiencia virtual. Más o menos eso es lo que te podría decir al respecto. Yo creo, no sé si me permite, sobre ese mismo tema. Sí, claro, doctor. Es totalmente de acuerdo porque vía apelación se ha desarrollado ya, existen zonas abiertas y zonas opacas que el juez puede analizar respecto de la prueba personal. Entonces, la inmediación, yo creo que sí se respeta en la medida en la que el juez puede revisar esas zonas. Esa zona en específico, cuando la prueba ha sido valorada con manifiesto error, puede analizarla. Y lo que dice la doctora Silvia, revisará el audio, revisará la grabación y ahí ingresará su análisis, ¿no? Entonces me parece que en cierta forma sí hay un aspecto, no en sí mismo, ¿no? Como lo estamos conversando, de ese contacto que estamos diciendo, pero sí me parece hay un respeto a cierta inmediación a través de la visualización de esas zonas que el juez superior puede revisar, ¿no? Ahora, siempre que lo introduzca como agravios, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Claro, porque de oficio tampoco, ¿no? Ese sí es No pedido. ser tan proactiva. Claro, porque entiendo que el juicio de segunda instancia es un juicio cuyo objeto es delimitado por la misma pretensión impugnatoria y los mismos agravios que se señalan en el escrito. Entonces,
hace más probable, digamos, la revisión de, digamos, una testimonial, dos, a diferencia, no creo que se cuestione todo tampoco. Ah, claro está, no te van a cuestionar todo el juicio, debe ser algo como muy concreto y con un agravio evidente, ¿no? Bien. Doctor Burgos, no sé si tiene algún comentario al respecto. Otro tema es que también los abogados muy poco ofrecen a los testigos en segunda instancia, ¿no? Y por otro lado, siempre se ha ingresado a debatir la resolución judicial en sí mismo, o sea, la sentencia en sí mismo. También muy poco se dice, el testigo dijo A y el juez entendió B, y lo ofrezco en tal video o audio en tal minuto y segundo, ¿no? Para que el magistrado pueda realizar el análisis correspondiente. Ahora, no es necesario que yo adjunte el audio, porque tanto el audio y el video forman parte del expediente, pero se podría decirse, ese trabajo que no le falta en todo caso al abogado, hace pues, lamentablemente que la sala no tenga pues, las herramientas necesarias disponibles para poder resolver como debe resolver, porque lamentablemente pues, la sala no va a hacer el trabajo del abogado, no va a decir, bueno, entiendo lo que tú deseas, no, pero entonces, si bien cierto, no lo has ofrecido, nosotros vamos a hacerlo de oficio. También hay que mucho ver si verdaderamente el tema del ingreso de la propia sala, de ingresar de oficio, es un tema bastante excepcional, ¿no? Entonces ahí sí, pues ahí le faltaría un poco de labor, en todo caso, de la defensa. Sí. Sí, porque lo que más he visto en apelaciones, yo que he estado ahí, es cuestionamiento, agravios de puro derecho. Nunca he visto un agravio de valoración, nunca. Tal parece que creo que todos entienden que esta es una mini suprema, ¿no? Sí. Que todos quieren cuestionar el derecho, que eso, que el otro. Nunca he visto una prueba nueva ofrecida en etapa en segunda instancia. Nunca. Y he estado casi un año. Y yo voy a cumplir 6 años, y creo que en una oportunidad ofrecieron pruebas en segunda instancia. Fue el doctor Temple, lo puedo decir con nombre y apellido, que nunca me olvidaré. También le manda saludos, seguro. No, yo también. Un caluroso saludo. Bien, bueno, esta pregunta la estaba pensando, va dirigida al doctor Jefferson, y quería preguntarle qué retos supone, digamos, la virtualización de las audiencias respecto a algunas técnicas de litigación oral, ¿no? Digamos, el interrogatorio cruzado, el contrainterrogatorio, que veo bastante difícil de concretar, digamos, el ritmo, la atención, el hilo conductual del testigo, ¿no? La objeción al momento, porque un ambiente donde, digamos, el audio es para todos, donde se tiene que pedir permiso para hablar, y el testigo, y para objetar, imposible, ¿no? El testigo ya está hablando, ya introdujo la información, y es imposible, digamos, parar, ¿no? Yo en principio estuve revisando un poco y, por ejemplo, encontré que Reino Unido ha permitido los juicios online, pero siempre y cuando sean de delitos menores y sea a pedido del acusado. No me parece una regla interesante porque no estoy de acuerdo en que en nuestro país se realicen juicios virtuales. No me parece correcto. ¿Por qué? Por las limitaciones que se tienen para la actividad probatoria. Les voy a poner solo un ejemplo. En el estudio, el doctor Carlos Alvisuri, por ejemplo, abogado del estudio, tenía un juicio en trámite. Y en el caso, nosotros queríamos presentar un video, pues, prueba ofrecida y admitida, y cuando el video se visualiza en el juicio, en la audiencia,
Resulta que nosotros lo vemos muy bien y se nota que nuestro cliente no hace nada, se queda paradito nomás y el que corre es otro. Pero la sala o el colegiado lo que dice es, perdonen ustedes, pero yo no veo nada desde mi computadora. Pero, señora juez, le digo, pero o bueno, el doctor Carlos, pero es que, mire, tiene que verlo en otra laptop, quizá usted esté en su celular. No, no lo veo. Entonces, había un problema de visualización del video, al extremo de que finalmente terminan por no valorar la prueba. Claro que no hemos reclamado porque sea tonto, ¿no? Pero mire ese problema. Ese es un primer inconveniente. El tema del Internet es un tema fundamental que el Poder Judicial debe garantizarle a todos los magistrados, si es que queremos llevar adelante juicios, por ejemplo. Un buen equipo, un buen Internet puede garantizar un juicio, primero. Segundo, esa limitación que uno tiene al contraexaminar es clarísima. ¿Cómo evidencias contradicción a un testigo si es que no lo tiene? Primero tú tienes, se supone que la técnica manda a que, a ver, léame esta partecita, ¿no? ¿Qué le vas a decir si no lo tienes al frente? Y el segundo problema es que el testigo está en su casa, no tiene la declaración previa y no puede tener apuntes. Entonces, es gravísimo, creo yo, que se estén desarrollando juicios en delitos graves, donde tenemos penas altas, por ejemplo, se piden 20 años, 25 años, y tengamos esas limitaciones. Lo que sí debo reconocer es que nuestro código legalmente permite que testigos declaren en vía virtual. Antes de la pandemia, tenemos nuestro artículo que regula la participación de testigos en juicio de manera... Pero se hace porque es imposible que el testigo concurra a juicio. Hay una causa justificada del por qué no va a ir a juicio y además es de manera súper excepcional, no es con todos los testigos. Pero esa regla no puede aplicar a todo el juicio. Hay un gravísimo problema. El otro día veía yo un video colgado en redes sociales donde un abogado le decía al señor juez, usted tiene problemas con la señal, nos escucha tarde, nosotros hablamos y usted te escucha 2, 3 minutos después. Entonces el juez decía, ya, inicia abogado. Esperaban 2 minutos y decía, no, sí lo estoy escuchando bien. Entonces tenían ese problema de conexión y el abogado le decía, señor juez, no podemos continuar con la audiencia porque usted no tiene una buena señal. Entonces el juez agarra y le dice, ya, excluido de la defensa, que venga el defensor público. Y continuamos con el proceso y eso está pasando. Entonces, que sirva esta plataforma para presentar un reclamo de la realización de juicios por el solo hecho de avanzar. Yo entiendo que hay casos que han quedado en el aire, que han quedado pendientes y que hay que avanzar, pero ese no puede ser pretexto para realizar un juicio solo para condena, porque hay otro tema que uno tiene que tener en cuenta. Las prisiones preventivas en cuanto a plazos no están suspendidas, ¿cierto? Tienes casos en los cuales, que son graves, y tienes una persona en prisión preventiva que está a punto de vencer su plazo de prisión. Le han dado prisión, le han dado prolongación, le han dado adecuación de prolongación, tiene todas las medidas. Y está a punto de vencer. Y no has empezado el juicio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Juicio, juicio, juicio. Arrancamos a las 6 de la tarde, terminamos medianoche, para avanzar, para avanzar, para avanzar. Entonces, yo creo que no. Ese es un factor, obviamente, que hay que tener en cuenta, pero yo creo que no deben realizarse juicios virtuales en delitos graves, salvo se realicen en otros delitos a pedido del acusado, conforme he encontrado en Reino Unido, por ejemplo. Esa me parece una solución interesante, porque por lo demás, la actividad probatoria está limitada, el derecho a la defensa está bien limitado, e incluso diría en el caso de los propios fiscales, su actuación y su desarrollo se ve limitado, o sea, somos todas las partes quienes nos vemos limitados. Es un tema bien difícil. Yo creo que no están dadas las garantías. Esta pandemia y esta implementación obligatoria de la virtualidad nos ha agarrado, por no usar otra frase, nos ha agarrado en curva, por así decirlo. No estábamos preparados. Estábamos implementando, intentando tener expedientes electrónicos, pero estábamos pues al 10%. Y hemos tenido que pisar a fondo el acelerador y se nos está quemando el motor, pues. Vamos a terminar mal, no me parece adecuado, no se respeta esas reglas de litigación en concreto, ¿no? Bueno,
Sí, doctora, si me sí, permites, vergüenza ajena me da lo que cuenta Jefferson, ¿no? Porque yo particularmente considero que ni siquiera el Poder Judicial tendría que ponernos máquinas, ni internet, ni mucho menos, ¿no? Nosotros ganamos lo suficiente como para comprarnos la herramienta de trabajo. O sea, no hay pretexto para que un juez no tenga una buena computadora y una buena señal, a no ser que esté en la punta de la punta, pues no, y no llegue la señal. O sea, que sea ajeno a él, que escape de sus posibilidades. Pero, y encima reemplazar al abogado, francamente, ¿no? Me sabe mal lo que he contado yo. Y Bueno, por otro lado, el tema de, sí, pues, el salto de garrocha, estamos yendo con el tema de las audiencias virtuales, ¿no? En este país o en Latinoamérica, bueno, hablando de nuestro país, hay un analfabetismo digital Ese es otro. palpable, ¿no? La señal, los problemas de conectividad. No estoy yendo al tema de fondo, estoy yendo al tema de forma, el entorno, los problemas de conectividad, sobre todo en determinadas horas, donde va más allá del servicio de paquete que hayas contratado. Hay caídas bruscas de internet que se caen. Ahora, estamos hablando de Lima, estamos hablando de las capitales de departamentos, pero no quiero pensar cómo estarán en Huacaibamba, en Pomabamba y todas las bambas, ¿no? O sea, es complicado el tema, es bastante complicado. sí, yo creo que las personas escucho muchas quejas lo de las costas, pero siempre yo digo, y los que están también en la parte de la Claro, Sierra Central es mucho más difícil. A veces nosotros tenemos la cierta comunidad y nos hemos acostumbrado a eso y criticamos cuando no exactamente. tenemos esas comunidades, pero hay personas que están tan alejadas, Yameyín, son lugares son tan alejados que, bueno, buscan la forma y modo de trabajar porque no le queda de otra. O sea, no llega en internet. Ahora, en el tema del internet, hace como 2 semanas atrás me parece que se cayó la La red, plataforma, ¿no? Sí. la red. Fue un viernes, si no me equivoco, y los abogados me acuerdo que, bueno, llamaron al colegio a preguntar respecto a la plataforma del Poder Judicial, y la verdad que no hubo ni un comunicado por parte del Poder Judicial de que que ese parte Que se había caído. electrónico se había caído y que en todo caso, y qué pasa con los plazos, digo. Entonces, hay que haber un comunicado y entonces no hay que contabilizar ese plazo porque no había forma como ingresar un escrito, ¿no? Entonces, Claro. y el tema de lo que ha comentado Jefferson, también ha sucedido por acá. Un abogado también me informó lo mismo. Era un abogado de que tenía cierta edad, se le fue la señal y no podía conectarse. Como era el 8º día, entonces tuvieron que llamar a un defensor público para continuar con el defensor público, y el defensor público también no quería llevar a cabo la audiencia, porque ¿cómo llevar a cabo la audiencia si siquiera conozco el proceso? Y no, en todo caso, que sea un documento, que sea un papel, ¿no? Para al menos convalidar los 8 días y pasarla para los otros 8 días, ¿no? Pero bueno, pese al rechazo, bueno, los defensores públicos tienen que acatar lo que dice el órgano jurisdiccional, ¿no? Si lo está obligando, el defensor público lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, hubo un caso donde el administrador de la Corte de Guaura también que me comentó que no había tuvo un caso donde un abogado no podía conectarse a su sala, a la sala Meet, que le habían programado la audiencia, porque el abogado no tenía, su celular era Zapito, un celular Zapito. Entonces, era un celular Zapito, no tenía ni internet, no tenía WhatsApp, no tenía nada, ¿no? Entonces, y la solución a eso, bueno, entonces él decía, bueno, la única solución fue pues, trasladarlo a una de las subsedes, que fue en Huaral, para que ahí se pueda conectar, ¿no? Entonces, no solo el problema, así como te dice la doctora Silvia, claro, dice, a veces es risible de que los magistrados no tengan buena conexión, cuando, bueno, yo le puedo agregar unos cuantos soles y repotenciar mi internet Wi-Fi, porque mi Wi-Fi de casa solamente era de casa, ¿no? Ahora de trabajo, entonces tengo que repotenciarlo, ¿no? Pero más caóticos son los abogados. Yo he tenido, bueno, por parte del Colegio de Abogados de Guaura, también esa preocupación, porque también hay abogados que no saben cómo ingresar escritos, no saben cómo poner su firma en un PDF, no saben unir PDF, no saben presentar en la mesa de partes, no saben cómo conectarse en sala Meet. Entonces, sí hay pues cierta ausencia de información al respecto.
Más aún todavía los abogados que tengan un poco más de edad, porque ya es un tema de que no han querido tampoco tener conocimiento, han pensado que la tecnología no lo iba a necesitar nunca, entonces no han tenido la necesidad de aprender, entonces también es otro gran problema. Ahora, no solamente también eso, podemos incluso al lado de la familia, en el juego de familia, donde las alimentistas tampoco no saben qué hacer, no tienen correo electrónico, le exigen correos electrónicos para hacerle llegar los depósitos para que vayan a cobrar, o sea, también es un gran problema. Yo creo que el tema de la virtualización, como dice Jefferson, es un tema que debe ser obligación, a voluntad de las partes. Ahora, lo que comenta Jefferson respecto a esa experiencia de otro país, es interesante que se aplique en Perú siempre y cuando pues el Poder Judicial también garantice de que no va a haber ningún problema respecto al desarrollo de la audiencia, ¿no? Porque si yo, al abogado, yo acepto y solicito un juicio virtual es porque yo tengo la plena seguridad de que va a haber una buena conexión, de que los jueces van a estar bien conectados. Le voy a ver la cara, porque a algunos jueces uno no se le ve la cara. Ahí tengo ya un abogado publicado que en una sala de un distrito judicial, uno de los jueces superiores se había quedado dormido. Le había tomado la foto y la había publicado en la red social. Entonces, esas cosas también pasan. Y el abogado decía, imagínense que eso también ocurre, no solamente en audiencias reales, sino también virtuales, ¿no? Entonces, se había quedado dormido. Entonces, si me ganan... Sí, yo diría que ahora hay más facilidad para dormirse, ¿no? Porque te desconectas, apagas la cama y te mandas con el ronque de la vida. O sea, sí, hoy día justamente un abogado me decía eso, porque sondeando qué problemas hay con el principio de inmediación y las audiencias virtuales, me decía, doctora, yo quisiera que en la audiencia el magistrado tenga prendida la cámara porque yo puedo ver si me está escuchando o no, si me está atendiendo o no, capaz que está haciendo otra cosa, capaz que está llenando un crucigrama, yo como sé. Y tiene razón, es su derecho, es su derecho. No es una audiencia con, ¿cómo que llamaban los rostros? Jueces sin rostros. Sí, sin Los rostro. jueces sin rostros, ¿no? Y esa es incluso, doctora, no sé si una técnica de litigación, pero por ejemplo, es algo que yo hago siempre como abogado, porque ante mi dicho en audiencia, puedo notar la reacción del magistrado sobre si tengo que ir en un punto o si finalmente me callo y paso a otra cosa. Eso es importantísimo. Solo cierro, le quiero contar una experiencia, y esta sí es personal, ahorita me acabo de acordar. Esto ha sido en cuarentena, recién, y estábamos mucho litigando en ceses, en habeas corpus, y estaba haciendo mi informe ante una sala de apelaciones, y habré hablado unos 20 minutos más o menos. Y cuando termino de hablar, la señora presidenta pregunta a los magistrados si hay alguna pregunta al abogado. Pregunta y no responde el doctor, el primer vocal. No responde. Y la especialista, la asistente, le dice, se le ha colgado. Y dice, ok, no hay preguntas. Gracias, abogado, terminamos la audiencia. Y me cortaron. Y no te... Como no de pueblo te dejaron. Mi preocupación era si es que me había escuchado, ese era mi mayor preocupación, si es que me había escuchado o es que se le había colgado desde un inicio de mi exposición. Cuando me di cuenta, cuando rechazó el pedido, y imagino que no, pues, ¿no? Ese es un problema que hay que solucionar para trabajar con virtualidad, ¿no? Que se mantiene hasta. No, imagínate imagínate el alegato de clausura, ¿no? Hablas como media hora y 2 minutos antes recién te das cuenta que el magistrado no te escucha absolutamente nada. Volverlo a repetir. Y que la pena pedida y que la pena requerida sea de 25 años. Ya, esa es cosa seria. O sea, eso ya no es una hilaridad, ¿no? Juicio no. Esos problemas quizás los podríamos tener en una audiencia pues de tutela de derechos, de control de plazo, pero un juicio con esas condiciones. Una multa, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Me parece... Pero el problema también es de los abogados, ya, algunos tienen el sapito, no entran. Otros tienen
un celular un poquito más moderno entra, pero lo único que ves es su techo, o sea, no ves al abogado. Entonces, doctor, ubique bien, doctor, prende el audio. Doctor, él sigue hablando, no. Doctor, prende el audio. La madre, hay que tener una paciencia. Pues. Las limitaciones tecnológicas que tenemos como sociedad en realidad, ¿no? Entonces es bien difícil. Claro, Nos han complicado. Seguramente que si mis hijos fueran ahí, ¿no? Los chibolos son muy familiarizados con toda esta modernidad. Si yo tengo problemas, Mira, recién con la pandemia, vergüenza me daría. y todo, peor. Sí, pues. Hay abogados ya mayorcitos que se les complica mucho todo. Bien, bueno, ya vamos casi 1 hora y 40 de debate. Caramba. Horas y ya, extras vamos a hacer. y bueno, me gustaría pedirle sus palabras finales, sobre todo respecto a la reflexión de si es que en verdad estos juicios virtuales como están ahora afectan el principio de inmediación y si es que se debería dar, ¿no? Doctora Silvia, la escuchamos. Bueno, luego de escuchar a los abogados, voy a ser un poquito empática. Hay una resolución del Tribunal Constitucional Peruano del año 2014, es de ICA, 2738, me parece, en el que se pronunció y el Tribunal Constitucional, en el que decía que la inmediación judicial es determinante, primero para la valoración de las pruebas y para el derecho de defensa. Y no en tiempos de coronavirus, no en tiempos normales se hizo este pronunciamiento. Estas audiencias virtuales, para casos sencillos, yo creo que sí se pueden dar, sí son efectivas, pero aún así rodeándolas de muchas garantías, ¿no? Primero en el tema de forma, de ver una buena señal del magistrado en primer lugar, de un buen aparato, una buena computadora, si es una fija mejor, la velocidad es importantísima, claro. Casi todos teníamos 30 megas de velocidad porque era para ver Netflix, ¿no? Pero si es para trabajar, contrátate pues 100, 200, o sea, invierte. Igual tendrían que hacer los abogados, no sé hasta qué punto se les puede exigir eso, ¿no? Haciendo un paréntesis, yo conversaba hoy día con un abogado y me decía, doctora, el 70% de los abogados de Calá se han dedicado al comercio porque ya no la hacen, ¿no? Tienen que comprar la cámara, el audio, la máquina, y ahora no hay ni clientes y tal. Entonces, el problema es estructural. Reitero, para temas sencillos y rodeado de las garantías del caso, yo creo que podría funcionar. Para temas mayores y complejos, me parece que es un peligro. Es una vulneración total. Yo me imagino que a la sala, ahorita recién están en juicio y tal, a la sala van a comenzar a llegar apelaciones con ese tipo de agravios, ¿no? Con vulneraciones a principios de inmediación, de derecho de defensa, y ya pues tendré que ser coherente con lo que estoy diciendo, digo yo. Ojalá no me hayan grabado. No, sí está siendo grabado. Está grabado, y ojalá que los abogados no sean... Van a juntar este video, doctora, van a juntar. Y encima lo juntan. Voy a juntar este video para mi curso de apelación. Yo saco licencia. Doctor Burgos, sus reflexiones finales acerca de los juicios virtuales. Bueno, coincido totalmente con la doctora. Existe un pronunciamiento, sí, del Tribunal Constitucional. También la Corte Suprema ha señalado lo mismo, que el tema del Tribunal Constitucional fue también un tema muy restrictivo, porque el abogado cuestionaba solamente la presencia de su patrocinado en sala, ¿no? Pero, y ahí se desarrolló el Tribunal Constitucional el tema de la inmediación, y si es que la tecnología permitía o no quebrarla, ¿no? Entonces, convalidó la tecnología siempre y cuando, pues, no exista justamente lo que estamos hablando, que no exista mala conexión, que se pueda escuchar correctamente, una buena imagen, un buen audio, que todo lo que verdaderamente se puede llevar a cabo de manera presencial se puede llevar a cabo de manera virtual.
Pero si existe ese tipo de problemas, eso no lo convalida el Tribunal Constitucional. Así de la misma manera también la Corte Suprema. Entonces, si ya tenemos esos problemas, lo que pasa es que a veces en tema de juicios es más complicado, porque a veces el juez de juicio está pensando, se me va la señal, es problema mío, no se escucha bien el audio, convalido ciertas cosas porque tengo los plazos detrás de mí. Entonces, si es que se quiebra, también existe un pronunciamiento que todos los juicios que se quiebran se pone el conocimiento a ODEGMA. Entonces, más prefiere continuar hasta donde se pueda y sacar la resolución. Ya dirá que los problemas que de repente ocurra en segunda instancia, ya, bueno, al menos yo ya hice mi juicio, ¿no? Entonces, ahí donde viene justamente los problemas. Y también coincido de que la posibilidad de llevar a cabo audiencias virtuales, sí es posible. Por ejemplo, en materia civil, los defensores públicos, civil y familia, me han señalado que se han llevado a cabo las audiencias muy bien. Entonces, sí es posible llevar a cabo, laboral también, sí es posible llevar a cabo audiencias virtuales, dependiendo también de la materia, de la especialización y de la característica de la misma. No considero de la misma manera que en los casos de juicios orales, no, porque los jueces señalan, bueno, ya se levantó la cuarentena, entonces mis 100 audiencias de juicio oral que se frustraron, todita lo comienzo a reprogramar y no hago, por ejemplo, una ponderación. Hoy, este juicio sí lo puedo llevar a cabo porque sí es posible, hay mínima actuación probatoria, entonces sí lo puedo llevar a cabo. No, este no, porque es complejo, no lo puedo llevar a cabo porque toda la vida no vamos a estar con juicios virtuales. Esto es un tema excepcional. O sea, de repente el próximo año, cuando se levante la emergencia, volveremos a la vida normal. Yo espero que sea así. Pero no podemos pensar pues, que hay que instalar todos los juicios. No podemos instalar todos los juicios, solamente los que realmente sean realmente posibles. Y las audiencias, creo yo, de primera, en la segunda etapa del proceso, no he visto mayores inconvenientes. Entonces, yo creo que es un tema que no está acabado, es un tema que todavía se va a seguir debatiendo. O sea, vamos a esperar incluso, como dice la doctora Silvia, los pronunciamientos en segunda instancia de estos juicios virtuales. Entonces todavía hay mucho pan por rebanar todavía, así que y vamos. Ahora, por ejemplo, a partir de mañana hay cuarentena focalizada en Huacho, Huaral y Barranca. Y justamente estoy leyendo el decreto, no han incluido la labor del abogado, o sea, nuevamente los abogados no vamos a poder salir. Y es un problema que teníamos desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Que tanto hemos, a través de la Junta Nacional de Colegio de Abogados, pidiéndole al Ejecutivo que no den los pases vehiculares, los pases peatonales por parte de los abogados, porque necesitamos